Imaginen por un segundo una situación realmente crítica. Una gran transferencia bancaria, digamos, 10.000 euros que salen de una cuenta de ahorros para pagar, por ejemplo, la entrada de una casa. Un momento de mucha tensión, desde luego. Totalmente. Y haces clic en enviar. Y en ese microsegundo exacto, justo antes de que el dinero llegue a la cuenta de destino, alguien tropieza en un centro de datos a miles de kilómetros y desconecta accidentalmente el servidor principal del banco. Madre mía, la peor pesadilla de cualquier ingeniero. Y del cliente, claro. Exacto. La pregunta es, ¿qué ocurre con ese dinero? O sea, ¿se evapora simplemente en el ciberespacio? Pues hoy vamos a asomarnos a este abismo para entender los motores invisibles que impiden que nuestra sociedad moderna colapse. Hablamos de los sistemas de gestión de bases de datos. Es un escenario terrorífico, sí. Pero la respuesta corta, afortunadamente, es que el dinero no se pierde. Y bueno, entender por qué no se pierde implica emprender un viaje fascinante. Un viaje que va desde los cimientos matemáticos más estrictos hasta las gigantescas estructuras distribuidas que hoy sostienen Internet. Eso es. Aunque, a ver, antes de entrar de lleno en los cortafuegos y los servidores, creo que hay que aclarar un concepto fundamental que suele confundirse muchísimo. Sí, la diferencia absoluta entre datos e información. Porque no son lo mismo en absoluto. Un dato, por sí solo, no es más que un hecho aislado. Por ejemplo, el número 10.000 o el nombre Juan. Claro, aislados no te dicen nada. Exacto. Por sí solos, no significan nada. La información, en cambio, surge cuando procesamos, organizamos y damos contexto a esos datos. Por ejemplo, el saldo de Juan se ha reducido en 10.000 euros. Esa es la información que realmente mueve el mundo. El contexto lo es todo, sí. Y para entender cómo se gestiona ese contexto a escala global, hemos estado revisando una documentación técnica bastante intensa para esta inversión. Tela marinera con las fuentes, sí. Ya te digo. Tenemos desde los manuales operativos de gigantes de la nube, como AWS e IBM, hasta, bueno, apuntes académicos de la Universidad de Almería y temarios extremadamente rigurosos que se utilizan para preparar las oposiciones de técnicos auxiliares de informática del Estado, los famosos TAI. Es una pasada ver cómo el problema original de, digamos, organizar papeles en un archivador evolucionó hasta convertirse en este desafío titánico de gestionar el Big Data global. Vale, vamos a desglosar esto, porque antes de hablar de cómo manipular toda esa información, hay que entender el plano de construcción. O sea, hubo una época en los albores de la informática en la que todo esto era un auténtico salvaje oeste, ¿verdad? Me refiero a los sistemas de ficheros. Un caos absoluto, sí. A ver, imaginemos una empresa típica en los años 60 o 70. Cada departamento, ya fuera contabilidad o recursos humanos, tenía sus propios programas y, por tanto, claro, sus propios ficheros independientes guardados en cintas magnéticas. La redundancia tenía que ser brutal. Brutal. Si un cliente cambiaba de dirección, el departamento de ventas actualizaba su fichero, pero facturación quizás se olvidaba y no lo hacía. De repente, para la misma empresa, ese cliente existía en dos lugares distintos simultáneamente, con datos diferentes. Un pitote logístico impresionante. Totalmente. Para solucionar este desastre, la industria se dio cuenta de que necesitaba un estándar. Había que centralizar y unificar todo eso. Y así nació, allá por el año 1975, la arquitectura ANSI Spark. 1975. Fíjate, han pasado décadas y sigue siendo el pilar sobre el que construimos hoy en día. Esta arquitectura fue revolucionaria, sobre todo porque no intentó resolver el problema de golpe, sino que lo dividió. Eso es, lo dividió en 3 niveles de abstracción muy elegantes. Separó las preocupaciones. El primer nivel, en la base misma, es el nivel interno, o el físico. Esto trata puramente sobre cómo se almacenan los unos y los ceros en el hardware. Vale. Aquí hablamos de, discos duros, sectores, bloques de memoria, índices para buscar rápido y punteros. A ver, para visualizarlo mejor, para quienes nos escuchan, si la base de datos fuera un edificio de oficinas moderno, el nivel interno serían todas las tuberías, el cableado eléctrico, los servidores en el sótano y los conductos de ventilación, ¿no? Es la infraestructura pura y dura que está oculta detrás de las paredes. Una analogía perfecta. Y justo por encima de esas tuberías que mencionas, tenemos el nivel conceptual, o el nivel lógico. Esta es la visión global de la base de datos. El plano del arquitecto. Exacto. Aquí es donde se deciden las reglas del juego. O sea, qué entidades existen, cómo se relacionan entre sí y qué restricciones tienen.
Siguiendo con el edificio, este sería el plano arquitectónico general maestro. Aquí es donde opera principalmente el administrador de la base de datos, el DBA. Claro. Y finalmente, en la cima de todo esto está el nivel externo, que está compuesto por las diferentes vistas de usuario, que, a ver, vendría a ser la oficina ya decorada que ve un empleado individual cuando entra a trabajar cada mañana. Sí, esa persona ve su escritorio, su ordenador, su lámpara. Y si necesita agua, abre un grifo. O sea, no necesita ni debe saber por dónde pasan las tuberías del edificio. Tampoco tiene acceso a la oficina del director general. El nivel externo, básicamente, le oculta toda la información que es irrelevante o sensible para su puesto. Lo fascinante aquí es cómo el sistema de gestión de bases de datos logra que todo esto funcione de manera invisible. Crea unas correspondencias mágicas, unos mapeos, que traducen constantemente lo que el empleado hace en su oficina externa, pasando por el plano general hasta llegar a modificar algo físicamente en las tuberías. Es como magia en tiempo real. Y la brillantez de esto reside en un concepto llamado independencia de datos. Gracias a esta separación en capas, tenemos independencia física. Esto significa que un técnico puede ir al centro de datos, cambiar un disco duro magnético viejo por un disco de estado sólido ultra rápido. Y no hace falta reescribir ni una sola línea del software de la empresa. Exactamente. La aplicación ni se entera del cambio físico. ¡Qué maravilla! Y bueno, del mismo modo, existe la independencia lógica, ¿verdad? Si la empresa decide añadir un nuevo departamento al edificio, modificando el plano conceptual, los empleados de los otros departamentos pueden seguir trabajando sin que sus programas exploten. Eso es. Es un diseño sumamente resiliente. Pero claro, a ver, si el nivel conceptual es el plano maestro de la base de datos, surge una duda importante. ¿Cómo nos aseguramos de que ese plano se dibuje correctamente desde el principio? Porque me imagino que un mal diseño lógico a gran escala puede ser catastrófico. Puede paralizar una organización entera, te lo aseguro. En el mundo de las bases de datos relacionales, un mal diseño genera lo que llamamos anomalías. Y hay tres principales que son verdaderas bombas de relojería. A ver, cuéntame. La primera es la anomalía de inserción. Ocurre cuando el sistema está tan mal estructurado que no te permite guardar un dato nuevo sin tener que inventarte otro dato que no viene al caso. Vale, entiendo. La segunda es la anomalía de actualización, que es el clásico problema de inconsistencia del que hablábamos antes, cuando un mismo dato está disperso y repetido en varios lugares. Y la tercera es la anomalía de borrado. Esa suena peligrosa. Lo es. Pasa cuando al intentar eliminar un registro trivial, se destruye accidentalmente información vital del sistema. Ostras, pues mira, la documentación que estamos repasando, la de las oposiciones TAI, pone un ejemplo bastante claro para ilustrar esto, que podríamos llamar el caso de la empleada Alice. Sí, el del restaurante, un clásico. Exacto. Imaginemos que un pequeño restaurante decide guardar toda su información en una única tabla de cálculo gigante, estilo Excel. Tienen una fila que dice que la empleada Alice tiene el rol de chef y vive en la calle Gran Vía. ¿Vale? Pero resulta que Alice también hace turnos extra, así que hay otra fila más abajo que dice que Alice es camarera y vive también en la calle Gran Vía. Claro. Si Alice se muda a otra ciudad, alguien tiene que recordar buscar a mano cada una de las filas donde aparece su nombre. Y somos humanos, así que alguien se olvidará. Eso es. Si solo cambian su dirección en la fila de chef y se olvidan de la fila de camarera, ¡pum!, tenemos una anomalía de actualización de manual. Exactamente. El sistema ya no sabe dónde vive Alice realmente porque hay dos verdades contradictorias. Para curar este tipo de enfermedades estructurales, la teoría matemática relacional introdujo un proceso terapéutico, digamos, llamado normalización. ¿Normalización? Sí. Es un proceso de depuración por etapas. Se empieza aplicando la primera forma normal. Esta regla básica exige que cada celda de la tabla tenga un valor único y atómico. O sea, nada de listas separadas por comas dentro de una misma casilla. Vale, eso tiene sentido. Hacer que todo sea granular. ¿Y después qué? Pues luego pasamos a la segunda y tercera forma normal. A ver, sin entrar en fórmulas matemáticas súper complejas, el objetivo aquí es eliminar cualquier dependencia que no sea directa. A veces en clase se explica como un dato debe depender de la clave primaria, de toda la clave y de nada más que la clave. Suena a juramento en un tribunal. Totalmente. Es para eliminar lo que los teóricos llaman dependencias transitivas, que son intimidante pero en realidad es sencillo. Es como decir, si A determina a B y B determina a C,
Entonces A determina a C a través de un intermediario. En las bases de datos odiamos a esos intermediarios lógicos. Queremos conexiones directas. Vale. Aplicado al ejemplo del restaurante, la normalización cogería esa tabla gigante y la rompería en 3 tablas más pequeñas y conectadas. Una tabla exclusiva para los nombres de los empleados, otra tabla separada para los roles y otra para las direcciones. Y luego simplemente se relacionan entre sí con identificadores. Ya. Pero, a ver, permíteme hacer de abogada del diablo aquí por un momento. Como alguien que tiene que consultar información, ¿no es esto complicar las cosas de manera innecesaria? ¿En qué sentido? Pues que si tengo una tabla gigante, lo veo todo de un vistazo, ¿no? Si rompo esa tabla en 3 o 4 distintas, el ordenador va a tener que saltar de un archivo a otro, haciendo cruces constantemente, solo para decirme de qué trabaja Alice. Eso parece que haría la lectura mucho más lenta y tediosa. Pues fíjate, es una excelente observación. Y es el gran dilema de los diseñadores de bases de datos. Estás totalmente en lo cierto. La normalización sacrifica la simplicidad de lectura y a menudo la velocidad de consulta, pero se hace con un propósito innegociable. Garantizar que no haya errores. Exacto. Garantizar la integridad absoluta de la información. Piensa en el contexto de los temarios técnicos del Estado que revisamos. En un sistema que gestiona, no sé, impuestos, historiales médicos o multas de tráfico, no importa en absoluto si el servidor tarda 3 milisegundos más en cruzar varias tablas para mostrar una pantalla. Claro, a nadie le importa eso. Lo que es absolutamente crítico, lo que no puede fallar jamás, es que el dato sea veraz. Es preferible un sistema un poco más lento al leer que un sistema rápido, pero que devuelva datos falsificados por inconsistencias. Totalmente razonable. La verdad por encima de la velocidad, siempre. Bien, ahora tenemos nuestro plano maestro perfectamente dibujado, normalizado y libre de intermediarios. Los datos están estructurados. El siguiente paso natural es cómo hablamos con ellos. O sea, si esto es una bóveda de información, necesitamos un idioma para darle órdenes. Y ese idioma universal se llama SQL, el lenguaje de consulta estructurado. Es tan potente que los expertos lo dividen en sublenguajes especializados según la tarea que estés haciendo. Primero está el DDL, el lenguaje de definición de datos. Aquí encontramos comandos pesados como create, alter o drop. Palabras mayores. Sí, son instrucciones que cambian la estructura misma de la base de datos, creando nuevas tablas o destruyéndolas por completo. Espera, para ver si lo entiendo. Volviendo a nuestra analogía del edificio. El DDL sería el equivalente a levantar los muros, tirar tabiques y construir habitaciones nuevas. Exacto. Son los cimientos y las paredes. Una vez que tienes las paredes, necesitas poner los muebles, ¿verdad? Y ahí entra el DML, el lenguaje de manipulación de datos. Aquí es donde operan los usuarios y las aplicaciones en el día a día. El trabajo fino, digamos. Sí, usan el comando select para hacer preguntas y leer, o insert, update y delete para añadir, modificar o borrar registros específicos dentro de esas habitaciones que construyó el DDL. O sea, construir la casa y luego vivir en ella. Tiene mucho sentido. Además, revisando la documentación menciona otras 2 categorías clave. El DCL, que maneja comandos como grant y revoke, que es básicamente decidir a quién se le da la llave para entrar a cada habitación, garantizando la seguridad. Muy importante, eso sí. Y luego está el TCL, que controla algo llamado transacciones. Y creo, si no me equivoco, que aquí es donde retomamos la pesadilla bancaria del principio. Justo ahí. El control de transacciones con comandos como commit para hacer un cambio permanente o rollback para deshacerlo es el mecanismo que hace posible la fortaleza más venerada de las bases de datos relacionales, el modelo ACID. ACID. Sí, ACID. Es un acrónimo que define la fiabilidad extrema. La A es de atomicidad. Significa que una operación matemática compleja, que involucre varios pasos, se considera un único átomo indivisible. O se ejecuta todo completo o no se ejecuta nada. Como la transferencia bancaria. O sea, sacar el dinero de la cuenta de origen y meterlo en la cuenta de destino son 2 acciones distintas, pero la atomicidad las empaqueta juntas. Si el servidor se apaga después del primer paso, el sistema no deja el dinero en el limbo. Para nada. Al reiniciarse, detecta que la operación quedó a medias, aplica un rollback automático y devuelve el dinero a la cuenta original. Todo o nada. Exacto.
Qué alivio, ¿verdad? Luego tenemos la C, de consistencia. Esto garantiza que la transacción cumpla todas las reglas del plan maestro antes de ser afectada. Vale. La I es de aislamiento. Si miles de personas están transfiriendo dinero en el mismo segundo, el aislamiento se asegura de que cada transacción se procese como si estuviera sola en el mundo. Así impedimos que choquen entre sí en la memoria del ordenador. Claro, para que no se mezclen los saldos. Y por último, la D de durabilidad. Una vez que el sistema confirma la transacción con un commit final, ese cambio queda grabado a fuego en el disco duro. Si el centro de datos pierde la energía eléctrica un milisegundo después, el dato ya está a salvo. Es una maravilla de la ingeniería, de verdad. Una armadura perfecta para proteger información vital. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque, a pesar de lo robusto e inquebrantable que es este modelo relacional, con todo su rigor matemático, llegó un momento en el que se estrelló violentamente contra las leyes de la física. El temido muro de la escalabilidad. A ver, el modelo relacional y SQL son perfectos para un banco, una universidad o un registro civil, pero el mundo cambió. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la aplicación no es un banco regional, sino una red social global? O una plataforma de streaming. Exacto, una plataforma que recibe visitas de millones de usuarios por segundo desde todos los continentes del planeta simultáneamente. Pues ocurre que el diseño relacional tiene un límite arquitectónico muy severo. SQL está diseñado fundamentalmente para escalar de forma vertical. Y esto, para que nos entendamos, significa que si la plataforma necesita más potencia para soportar a más usuarios, la única solución es comprar un servidor físico más grande. Ponerle más memoria RAM, procesadores más caros, discos más rápidos al mismo ordenador central. Eso es. Para poner un símil, si una empresa de transporte necesita llevar más mercancía, el escalado vertical es intentar construir un camión cada vez más y más grande. Pero claro, llega un punto en el que diseñar un camión del tamaño de un estadio de fútbol es técnica y financieramente imposible. Es un callejón sin salida. Y frente a esa imposibilidad física, nació la rebelión de las bases de datos no SQL. En lugar de empeñarse en el escalado vertical, el mundo no SQL apuesta por el escalado horizontal. En vez de comprar un superordenador carísimo, se conectan cientos o miles de ordenadores estándar, baratos, trabajando juntos a través de Internet. Claro, distribuyen el peso. Eso es. Pero para lograr esto, tuvieron que romper algunas reglas. Se abandonó la rigidez de las tablas estrictas y esa obsesión por la consistencia inmediata. Es decir, siguiendo con mi analogía, en lugar de intentar fabricar un camión colosal, la estrategia no SQL es contratar una flota inmensa de miles de furgonetas de reparto estándar. Si de repente hay un pico de ventas, como en el Black Friday, simplemente alquilan 50 furgonetas más y se suman a la red temporalmente. Una solución mucho más ágil. Y revisando las fuentes, destacan 4 grandes familias dentro de esta filosofía no SQL, cada una adaptada a un tipo de problema diferente. Primero mencionan las bases de datos documentales, como MongoDB. Ah, sí, las documentales son tremendamente populares. En lugar de filas, guardan la información en documentos con formatos similares a JSON. Son increíblemente flexibles. En un catálogo de comercio electrónico, por ejemplo, permiten que un producto como un televisor tenga atributos como tamaño de pantalla, mientras que el producto siguiente, una camisa, tenga talla y color. Y sin obligar a rediseñar ninguna tabla central. Exacto, pura flexibilidad. Luego están las bases de datos clave-valor, como Redis. Estas renuncian a casi toda la complejidad a cambio de velocidad pura y dura. Operan directamente en la memoria RAM ultra rápida del ordenador y son el motor ideal para gestionar pues el carrito de la compra temporal o las sesiones activas de un usuario en una web. Velocidad al máximo. En tercer lugar, se mencionan las bases de datos columnares, como Cassandra, que por lo visto están diseñadas para ingerir cantidades absurdas de información constante sin crear cuellos de botella. Son las estrellas del Big Data masivo, ideales para almacenar registros continuos, de dispositivos del Internet de las cosas o historiales climáticos enormes. Aguantan lo que les eches. Literal. Y finalmente, una categoría fascinante, las bases de datos de grafos como Neo4j. Las de grafos son únicas porque no se centran tanto en los datos en sí, sino en las relaciones entre ellos. En lugar de tablas o documentos, dibujan mapas de nodos interconectados.
Supongo que por eso son el motor preferido de las redes sociales, ¿no? O sea, si intentáramos calcular en una base de datos relacional tradicional la típica pregunta de «encuentra amigos de los amigos de mis amigos que además vivan en mi ciudad», tendríamos que cruzar tantas tablas enormes que el sistema colapsaría. Explotaría, sí. En cambio, un grafo lo ve simplemente como un camino directo en un mapa, lo cual es instantáneo. También leí que se usan en banca moderna para detectar complejos fraudes en tiempo real, buscando patrones raros de cuentas fantasmas que se transfieren dinero entre sí. Sí, para encontrar esas redes ocultas son insuperables. Pero claro, coordinar miles de servidores estándar repartidos por el mundo tiene que tener una trampa. Obviamente. Y la tiene. Una trampa dictada por las leyes irrevocables de las redes de telecomunicaciones. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más profundos de nuestra sesión de hoy, el teorema de Brouwer, que es mucho más conocido en el mundillo como el teorema CAP. El famoso teorema CAP. Este teorema establece una regla inquebrantable para cualquier sistema de datos distribuido. Hay 3 características deseables: consistencia, la C, que significa que todos los servidores del mundo tengan la información idéntica en el mismo milisegundo. Disponibilidad, la A, que significa que el sistema siempre devuelva una respuesta pase lo que pase. Y tolerancia a particiones, la P. A ver, aquí es donde hay que explicar la física del asunto para que se entienda bien. Una partición no es un concepto abstracto, es literalmente un fallo en la red. Imaginemos un servidor en Madrid y otro servidor sincronizado en Tokio. Están unidos por cables submarinos de fibra óptica. Si de repente hay un corte en ese cable por un terremoto o lo que sea y dejan de poder comunicarse entre ellos, eso es una partición de red. Exactamente. El teorema CAP demuestra que, matemáticamente, cuando ocurre ese corte de cable, es imposible mantener la consistencia y la disponibilidad al mismo tiempo. Piensa en ello. Si el cable está cortado y un usuario intenta cambiar su contraseña de acceso desde Europa, el servidor de Madrid recibe la orden. ¿Qué debe hacer? Menudo dilema. Pues sí. Si el servidor de Madrid acepta el cambio, el sistema está siendo disponible, está respondiendo. Pero como no puede avisar al servidor de Tokio por culpa del cable cortado, ahora Madrid y Tokio tienen contraseñas diferentes. Se ha perdido la consistencia. Ya veo. Y por el contrario, si el servidor de Madrid decide rechazar el cambio de contraseña para evitar ese desajuste con Tokio, entonces mantiene la consistencia, pero a costa de decirle al usuario, oye, error, intente más tarde. Ha dejado de ser disponible. Es una elección forzosa. Es como la regla de oro no escrita de algunos contratistas de obras, ¿no? Te dicen, bueno, podemos hacerlo rápido, barato o de buena calidad. Elige solo 2. En la nube, como los cables y los routers siempre pueden fallar de forma impredecible, la tolerancia a particiones es un requisito obligatorio. Así que los ingenieros solo pueden elegir entre sacrificar la consistencia inmediata o sacrificar la disponibilidad. Si conectamos esto con el panorama general, la realidad es que en el entorno masivo de Internet casi siempre se prefiere sacrificar la consistencia estricta para asegurar que el sistema nunca se caiga. Y esto obliga a abandonar nuestro querido y estricto modelo relacional ACID del que hablamos antes. Claro, ya no sirve. Como alternativa para este mundo distribuido, nació la filosofía BASE. Básicamente disponible, estado blando y consistencia eventual. Ese último término, consistencia eventual, es la clave de todo. Un ejemplo cotidiano es cuando alguien marca un me gusta en una fotografía viral en una red social. El servidor más cercano, pongamos en Madrid, registra esa acción al instante y la persona ve el corazón iluminado en su teléfono. La plataforma está siendo altamente disponible. Sí, responder rapidísimo. Pero debido a la inmensidad de la red, es muy posible que los amigos de esa persona en Tokio tarden 2 o 3 segundos más en ver ese mismo me gusta reflejado en sus propias pantallas. Efectivamente. Y fíjate, durante esos breves segundos, la base de datos es inconsistente. Y no pasa absolutamente nada. Claro, nadie se muere. Nadie pierde dinero, nadie resulta herido, porque un me gusta tardó un par de segundos en cruzar el Atlántico. El sistema promete que, una vez superados los retrasos de la red, todos los servidores acabarán sincronizándose. Eventualmente serán consistentes. Es un cambio de mentalidad radical. Demuestra cómo la tecnología debe adaptarse a la naturaleza del problema. Totalmente. Para operar a un paciente, se necesita un bisturí de precisión milimétrica, como el modelo ACID. Pero para talar un bosque entero a toda velocidad, se necesita la fuerza bruta y distribuida del modelo base. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Si observamos el cuadro completo de nuestra inmersión de hoy, vemos la evolución monumental de nuestra infraestructura invisible. Hemos pasado de intentar entender el caos de las cintas magnéticas a maravillarnos con los meticulosos planos arquitectónicos de las bases de datos relacionales. Hemos visto cómo la normalización estricta y el riguroso modelo ACID actúan como una armadura impenetrable protegiendo registros médicos, historiales estatales y saldos bancarios. Y paralelamente, hemos comprendido por qué esa armadura resultaba demasiado pesada para la era de las redes globales. Entendiendo las duras leyes físicas que expone el teorema CAP, hemos visto cómo la revolución NoSQL y la mentalidad de consistencia eventual permitieron desplegar miles de servidores ligeros, garantizando que el torrente de información del comercio mundial y las interacciones sociales nunca se detenga. Es un nivel de complejidad técnica asombroso que ocurre, además, en fracciones de segundo. Cada vez que alguien aprueba un pago desde su teléfono o acepta una invitación a un evento online o recibe una sugerencia de compra hiperpersonalizada, estos dos mundos, el rigor relacional y la flexibilidad distribuida, están operando detrás de la pantalla de cristal. ¿Son los motores del mundo actual? Hoy en día no es una guerra entre ambos, sino una coexistencia. Las grandes plataformas utilizan bases de datos relacionales para cobrar la factura, asegurando el dinero, y clústeres masivos no SQL para cargar el catálogo de productos a la velocidad de la luz. Es el sistema circulatorio del siglo XXI. Un ecosistema maduro, complejo y absolutamente indispensable, ¿sí? Ha sido un análisis a fondo realmente revelador. Pero a la velocidad a la que se mueve este campo, no podemos evitar mirar hacia el futuro. Con la irrupción de la inteligencia artificial, que ya es capaz de analizar océanos de datos no estructurados en milisegundos y reescribir sus propias reglas operativas sobre la marcha, cabe preguntarse si nos acercamos a un nuevo muro físico. Es una gran pregunta. ¿Obligará la inteligencia artificial a crear un tercer paradigma que deje obsoletos tanto a SQL como a NoSQL? ¿Estamos acaso a las puertas de bases de datos de naturaleza cuántica, donde un dato no resida en un servidor de Madrid o de Tokio, sino en un estado de superposición en ambos lugares simultáneamente, desafiando por completo el teorema CAP? Algo para que cada mente curiosa que nos acompaña hoy lo reflexione la próxima vez que una aplicación cargue su información en un parpadeo.